ministro Becerra? Es decir, ¿todo se hizo mal desde que Alan García dejó de ser presidente en la SUNEDU? En lo absoluto, Raúl, en lo absoluto. Yo creo que las afirmaciones del ministro demuestran no solamente desconocimiento, sino una grave irresponsabilidad. Se ha desdicho respecto de la SUNEDU. Ha dicho, como bien lo han señalado ustedes en el informe, que si alguien le ha mentido, entonces le va a hacer el proceso. Claro, pero bueno, seamos sinceros, ¿no? No seamos ingenuos, digamos. Así es como se construyen las fake news. Las fake news se construyen repitiendo una y otra vez una mentira y, digamos, diciendo, bueno, si es que me han dado mal la información, me corregiré, pero no se ha corregido realmente, lo que hace que el bulo, que el fake news, la fake news, siga dando vueltas y mucha gente lo repite y ese es un problema. Eso es un problema. El ministro no es el primero que lo dice. Yo quisiera decir, Raúl, que desde el 2014, es decir, desde la aprobación de la ley universitaria y desde el 2015, desde el funcionamiento del SUNEDU, han habido intereses en contra de esta reforma universitaria, en contra de esta política pública. Han utilizado especialmente al Congreso para oponerse a esta política pública. Los congresos cambiaban, los parlamentarios cambiaban, pero estos argumentos de que la SUNEDU lo habría hecho mal todo, que habría licenciado mal o que habría denegado mal, son argumentos que permanentemente han estado presentes. Yo quería decirte, Raúl, que el Congreso de la República en estos 7 años ha hecho 5 comisiones investigadoras en contra de la SUNEDU. 5 en 7 años. El Congreso nos debe la respuesta, por cierto, de cuánto dinero ha gastado en esas comisiones investigadoras. ¿Y sabes qué ha encontrado? Ningún resquicio de corrupción, ninguno. Hasta ahora no lo ha podido encontrar. La Contraloría ha investigado a la SUNEDU, el Ministerio Público ha investigado a la SUNEDU y no han encontrado nada de ese bulo, de ese fake news, de eso que tú estabas comentando. El ministro lo que hace es repetir seguramente lo que algunas personas le han dicho y con la irresponsabilidad de no constatar, porque hubiera sido muy fácil, Raúl, si él considera que es la caja chica de un partido político, ir al registro, al Jurado Nacional de Elecciones, ver quiénes están registrados como militantes y ver si han sido contratados como consultores. Es facilísimo. Si él tiene una cifra, quiere decir que ya tiene a los consultores. Entonces, hacer el match hubiera sido fácil. Yo lo que tengo la impresión es que el ministro no le interesa, digamos, llegar a esta verdad, sino seguir en esta narrativa de perjudicar a la reforma universitaria y a la SUNEDU. Que la SUNEDU pudo haber hecho algunas cosas mejor, nadie lo duda, pero que sea un antro de corrupción donde todo se hizo mal, esa es una narrativa que se quiere crear para tirarse abajo la reforma universitaria, porque en la reforma universitaria el Estado cumple su papel rector, comienza a supervisar más y el negocio de la educación universitaria se hace más caro, por supuesto. Ahora, entiendo además que de estos 700 millones de soles en consultorías, ni siquiera la cifra es exacta, ¿no? He leído por ahí, corrígeme si me equivoco, que el 80% de ese dinero son evaluaciones. Efectivamente, y además es del Ministerio de Educación, ¿no? No de la SUNEDU. O sea, esos 700 millones es lo que se habría gastado, pero en todo el Ministerio de Educación. Ajá. Y de eso, el 80% es evaluación. Y obviamente, para cualquier política pública, para cualquier examen que se venga, para cualquier cuestión que se haga, tiene que hacerse una evaluación. De manera que no es cierto esa cifra, ni siquiera para el Ministerio de Educación. Ahora, hace 4 días se eligió al superintendente provisional de la SUNEDU. Se dice provisional porque de 7 solo votaron 4, es decir, sería definitivo cuando voten los 7, algo que ocurrirá porque esos 4 son mayoría, pero más allá de eso, ¿qué le parece el señor Manuel Castillo Venegas como nuevo jefe de la SUNEDU? En primer lugar, Raúl, yo quería decirte que como tú bien lo has dicho, si son 4 mayoría, ¿por qué no esperar? ¿Por qué no esperar que estén los 7? ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro de entre estos 4 nombrar a alguien? Porque los otros pues no se van a presentar, esa es un poco la lógica, ¿no? En segundo lugar, los representantes de las universidades públicas han sido elegidos por una minoría
de las universidades públicas. Hay una asociación, la UNAP, que no está de acuerdo con esa elección y que considera que la elección debe volverse a hacer. Por lo tanto, yo creo que es muy significativo que este nuevo consejo directivo nace mal, ¿no? Y el superintendente nombrado es un profesor de la Universidad Nacional de Puyehua, donde ha sido autoridad y que tiene algunos cuestionamientos, digamos, en su función. Se llama a sí mismo un investigador, pero hasta ahora no tiene... No ha publicado ninguna investigación, creo, ¿no? Entonces, claro, si uno ve los superintendentes anteriores, Lorena Macías, Martín Benavides, el doctor Osvaldo Segarra, que fue 2 veces el rector de la Universidad Cayetano Heredia, uno dice, caramba, ¿qué estamos haciendo, no? Y el papel del Tribunal Constitucional, que debería proteger la constitucionalidad de las normas, ¿qué te parece? Yo estoy muy sorprendido. Efectivamente, yo creo que el Tribunal Constitucional, en vez de proteger la institucionalidad, la está terminando de derribar. Está dándole... La maniobra fue bien extravagante, pero claramente se trata de un fraude a la ley, ¿no? Es decir, los congresistas que interponen una acción de inconstitucionalidad en contra de su ley, de manera que el Tribunal Constitucional dice no es inconstitucional. Entonces, ese aval les permite decir, ya ven, mi ley no está mal. Claro, y ese aval es el que le permite decir la ley está vigente ahora y por lo tanto hay que comenzarlo a hacer. Es una cosa verdaderamente surreal, Raúl, ¿no? O sea, es una maniobra, como bien has dicho, para que esta ley, digamos, tome vigencia. Pero es muy, muy preocupante lo que está ocurriendo, porque así como el Tribunal Constitucional ha afectado a la SUNEDU, va a afectar a la Defensoría del Pueblo, quiere afectar a los organismos electorales, dándole al Congreso, digamos, una tal cantidad de poder que ya no vemos que haya equilibrio de poderes. Y equilibrio de poderes, ¿no? Ahora, digamos, en todo este episodio que tiene que ver con la SUNEDU, que es muy representativo, porque la crisis política que lleva 7 años en nuestro país comenzó justamente con la caída de un ministro de Educación. Eso no lo podemos olvidar, el ministro Saavedra. Ahí comenzó todo lo que estamos viviendo actualmente. ¿Qué responsabilidad tiene actualmente la propia presidenta, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Otárola, y por supuesto la presidenta Boluarte? Mira, Raúl, yo creo que es bastante claro que el gobierno de la presidenta Boluarte, digamos, no es una continuidad del gobierno del expresidente Castillo. Es todo lo contrario a continuidad. Sin embargo, en educación sí que lo es. Pero hay una pequeña diferencia, ¿no? Porque el gobierno del presidente Castillo lo que trataba de hacer era beneficiar, por supuesto, se empezó la contrarreforma, pero yo creo que el centro de, digamos, la motivación del gobierno de Pedro Castillo tenía que ver con el sindicalismo, con los profesores. Ahora parece que son los dueños de las universidades bambas, abiertamente, ¿no? Efectivamente, quizá debe ser más concreto y decir que en términos de educación universitaria hay una continuidad. El exministro Serna fue un gran opositor de la SUNEDU también. El ministro actual sigue repitiendo argumentos que se daban antes. Tanto con Castillo como con Boluarte vemos algo que no habíamos visto antes, al Ejecutivo en contra de la SUNEDU, ¿no? Sí. Porque hemos visto al Poder Judicial, hemos visto a la Contraloría, hemos visto al Congreso, pero ahora con Castillo y con Boluarte vemos al mismo Ejecutivo en contra de sí mismo, porque, ojo, la SUNEDU es del Ejecutivo. Ahora, es bien llamativo y eso es una cosa muy, muy triste, ¿no? Porque hasta antes de que esto ocurriera, lo que habíamos tenido era al Congreso con estas mismas intenciones, pero el Ejecutivo frenando todos estos avances. Y es muy triste también porque Dina Boluarte prometió defender la reforma educativa y no lo está haciendo. Al contrario, está permitiendo que todas estas compuertas se abran con su propio ministro de Educación. Efectivamente, quizá no forme parte de su plan, del plan de la presidenta, pero al dejar actuar al ministro como lo está dejando actuar, incluso actuar sin que se haya reglamentado la ley, al permitirle esta actuación, de alguna manera le está renovando la confianza. Es más, en estos días ella misma declaró, digamos, hablando bien del ministro, que el ministro le había prometido que iba a cerrar la brecha
en infraestructura en 3 años, ¿no? Lo cual es imposible, ¿no? Pero digamos, la presidenta Boluarte creo que con esto quiso, digamos, reafirmar la confianza en el ministro. Y creo que esto le va a costar, le va a pasar factura, creo que se está equivocando, creo que debe darse cuenta que más allá de quién haya y en qué gobierno se haya creado la SUNEDU, tiene logros palpables que son medibles, que es una política pública de esas pocas políticas públicas que hemos logrado llevar en el Perú con cierta continuidad, contra todo y con un ejecutivo que a veces no se quemaba mucho en las manos, pero que, digamos, siempre contenía. Muy bien. Es impresionante lo que está ocurriendo ahora. Es muy triste, lo digo con franqueza. Joseph Dagger, muchas gracias por tu participación en Al Vuelo. Hasta pronto, que estés muy bien. Igualmente, Raúl, muchísimas gracias. Muy bien, vamos a hablar de otro tema. Este lunes